Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos temas que son relevantes para nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a abordar un tema que me parece que es fundamental para el país. Me refiero a cuáles son las repercusiones, derivaciones de las reformas estructurales, yo le pongo siempre entre comillas lo de estructurales, que se aprobaron en estos 120 días, como tal y como lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto. Se concluye el proceso reformista en los 120 días prácticamente, aunque no creo que en forma, en tiempo y forma, pues el tiempo sí, en forma tengo mis dudas. Y para abordar este tema, pues invité al licenciado Jaime García Chávez para conversar en primer término, y lo voy a explicar porque me parece que es muy importante, porque él no milita en ningún partido político actualmente, tiene una concepción, tiene una posición política, pero creo que es importante abordar el tema más allá de la visión de los partidos que participaron directamente en este proceso, porque de alguna manera ya conocemos su postura. Muchas gracias, Jaime. Al contrario, gracias por esta ocasión en el que vamos a tocar pues ciertamente un tema muy importante para el futuro del país y hacer aproximaciones porque sí, claro, a final de cuentas estamos en un proceso inacabado, particularmente por lo que se refiere a la reforma energética. Así es, está todavía incluso el proceso legislativo, falta que el constituyente pues termine de aprobarlo. La ley establece que se requiere la aprobación de 17 entidades federativas. Ya van 6, Jaime. Ya van 6. Bueno, pero todo indica pues de que esto no tiene vuelta de hoja, ¿no? Que se va a aprobar en los términos en que la aprobó el Congreso de la Unión, por los congresos locales. Y la pregunta que muchos analistas se hacen es, bueno, que si a mí me llamó mucho la atención la declaración que dio el presidente del PAN, Gustavo Madero, a Carmen Aristegui en una entrevista radiofónica, un día después de haber concluido el proceso, donde le dice así, textual: estamos cambiando el rostro de México, para bien o para mal. Entonces, bueno, pues ya abrió ahí un interrogante, ¿no? ¿Tú cómo ves el asunto? Pues evidentemente que el país necesita una serie de transformaciones, de reformas. Eso me parece que no está sujeto a discusión. Sin embargo, los contenidos de esas reformas son los que llaman la atención. Para mí es muy aleccionador que el día de ayer, que el Senado de la República concluye su periodo ordinario de sesiones, deja trunco el tema de la consulta popular. O sea, a la sociedad se le busca privar de los canales de decisión en un momento en el que la tensión y quiebre entre lo que podemos llamar la sociedad política y la sociedad civil. O sea, la sociedad sigue carente de los instrumentos para poder tomar decisiones por sí misma, porque pues creo que para nadie es desconocido que nuestra clase política pasa por una crisis de credibilidad, de legitimidad, en la que no se va al fondo de las decisiones, porque efectivamente lo que se está transformando es esencial y no toda la reforma, vamos a decir, porque lo que se refiere a reforma política, lo que conocimos hasta las decisiones que tomó el Congreso en días pasados, pues vemos que es un Congreso el que toma las decisiones, un Congreso de espaldas a la sociedad. Hay un texto muy sencillo que recapitula lo que arroja la reforma política, un texto de Ricardo Rafael, donde dice que no se escucharon las voces más significativas de este país en esa materia. ¿De quién estamos hablando? De José Woldenberg, de la señora Marván, en fin, de una serie de gentes que tienen un conocimiento profundo de las reformas políticas que ha tenido este país y que necesita este país. Entonces,
hubo un trasiego para ir llegando al momento en el que la decisión fundamental tiene que ver con los hidrocarburos, la concepción que se tenga de la soberanía sobre el subsuelo del país. En este sentido, sí estamos a la vista de un fenómeno histórico esencial, porque es una historia que tiene más de 500 años. O sea, muchas veces no se comprende esto en su implicación histórica, pero, y no me quiero meter mucho a fondo al tema, pero cuando México es conquistado por España y pasa al dominio de la Casa de Austria, recordemos a Carlos I, V de Alemania, bueno, la concepción fue el patrimonialismo. O sea, la colonia, la Nueva España, no pertenecía a España, pertenecía a sus gobernantes. Entonces, cuando México se independiza, los mexicanos se preguntan, bueno, ¿y ahora de quién es? ¿De quién es? Exactamente. Y esto transita hasta una etapa que conocemos como el Porfiriato, donde hubo una serie de leyes que afectaron los recursos naturales, las tierras y las aguas, en un modelo estrictamente excluyente en el que el gobierno podía hacer y deshacer con el patrimonio de los mexicanos. Esto tuvo una reversión con la Revolución Mexicana, con la Constitución del 17, con las grandes transformaciones económicas que se dieron durante el cardenismo, y es precisamente ese aspecto de nuestra historia el que se está tocando. No es poca cosa, es un tema esencial, porque ¿a dónde va? ¿Quiénes van a administrar esa riqueza? ¿Quiénes la van a comprometer? Creo que eso jamás estuvo en el debate. Ahora, si nos vamos a los paradigmas que rigen el mundo, la globalidad imperial, pues es obvio pensar, ¿verdad?, que del otro lado están los que quieren la privatización del subsuelo, llámese minería, gas, hidrocarburos, y no es de extrañar en este contexto que la subsecretaria para el hemisferio americano de los Estados Unidos pues haya sido la primer voz internacional de gran peso que felicita a la reforma, ¿no? Es como cuando uno se pregunta, ¿qué estaré haciendo que mis enemigos me aplauden, ¿no? Y fíjate, tocas dos puntos medulares, porque yo creo que esto sí es muy importante ubicarlo. Muchas gentes dicen, a ver, tú dices, ¿cuál es el contenido? La reforma es necesaria, la reforma en materia energética era necesaria, yo también coincido contigo que sí, pero aquí lo que vemos es que no estaba a debate una política energética. Es decir, no se estaba discutiendo, y ya no se estaba discutiendo, o no se discutió una política energética, que incluso las leyes secundarias se omitieron. Es decir, se reforman artículos fundamentales de la Constitución que tienen que ver, el 25, el 27 y el 28, que tienen que ver fundamentalmente con el régimen de propiedad del petróleo. Entonces, esto se convierte, como dijo la representante de México en la CEPAL, en un problema de gobernanza, Jaime. ¿Gobernanza en qué sentido? En que afecta justamente, ¿verdad?, todo el proyecto de nación, para bien o para mal, como dijo Madero, ¿verdad?, que se le salió del corazón, yo creo, ¿verdad?, sus dudas de que es habían un líder hecho. Político que tiene incertidumbres. Incertidumbre, y que votó y que promovió, y luego sale con que para bien o para mal, bueno, ya la modificamos. En términos de gobernanza, de proyecto de nación, ¿qué incidencia va a tener esto? No digo en el corto plazo, en el largo plazo. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene.
Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre 2 ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No satures las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Me gustó el básquetbol porque mi mamá antes jugaba y de ahí le agarré cariño y amor al baloncesto, desde los 11 años aproximadamente. Creo que nos da ventajas hacer deporte para nuestro cuerpo estar bien, pues físicamente y mentalmente también. Practicas hacer cosas en equipo, o sea, estás pensando en cómo ayudar a los demás y cómo ellos te piensan ayudar a ti para lograr un objetivo. Pues nos ayuda a estar más saludables, que es lo más importante. Por una universidad saludable, actívate. Soy Gabriela Stad, orgullo de ser Wash. En el segmento anterior, nuestro invitado nos hacía una referencia histórica a lo que desde la conquista se ha venido planteando como una duda nacional, bueno, de quiénes son los recursos, ¿verdad? Porque incluso pues, nos dicen el artículo 27 es de México, pero de los mexicanos, pero en realidad pues es del gobierno, y dispone o dispuso de este recurso, que es fundamento de la economía mexicana, de manera, en mi opinión, pues muy superficial, ¿verdad? Muy al ahí se va, como se puede decir. Pero a mí me interesa esto. Muchos analistas dicen, bueno, está terminando una época, esta modificación, estos artículos que estamos haciendo referencia, clausuran, cierran un ciclo en la vida nacional e inician otro. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo efectivamente creo que se está rompiendo el ciclo de toda la secuela del nacionalismo revolucionario que tiene su momento más alto en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, y estamos pasando a un modelo de inserción y absorción del país pues, concretamente hacia los Estados Unidos, o sea, a un modelo integrador que tiene su antecedente en la etapa básicamente de Carlos Salinas, Tratado de Libre Comercio, y se afecta el sentido de la propiedad del subsuelo, porque para la gobernabilidad o la gobernanza, como luego se dice, ¿qué es lo que va a afectar? Bueno, antes de la reforma del artículo 27, me voy atrás, había un principio de identidad en el que a final de cuentas cada mexicano tenía derecho a la tierra, aunque no todos fueran campesinos. Demagogia aparte de lo que se hizo de este tema. Ahora lo que tenemos es que los mexicanos son prácticamente dueños de la superficie del territorio donde planten sus pies, ¿verdad? Si es que son propietarios de una casa o de una propiedad rural, etcétera, ¿no? O sea, abajo, la enorme riqueza que está abajo, y esto tiene una historia en lo forestal, en lo minero. Bueno, ya los que van a decidir sobre ese futuro ya no van a ser los mexicanos teóricamente, sino los que tienen posibilidad. O sea, ¿quién tiene posibilidad de hacer exploración en el Golfo de Perforar un México? pozo, pues Es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, es una reforma efectivamente hecha para quitar las trabas o candados que constitucionalmente se establecieron desde 1917 para que todas las grandes compañías imperiales que están ligadas a la explotación del petróleo en México, en el mundo, pues hagan y deshagan con el país. Ese es a mi modo de ver el tema. Ahora, ¿cómo encararlo? Pero antes de encararlo, Jaime, a mí me parece muy importante lo que estás señalando. Yo quiero ver lo de las repercusiones, porque mira, nos dicen, con la reforma energética, estas modificaciones que hicieron, uno dice, se va a generar una mayor, efectivamente, extracción de petróleo, que Pemex por sí misma dice no puede, con la ayuda de la inversión extranjera,
Esto va a propiciar que se generen mayores recursos, que se generen mayores empleos. E incluso dice, si se saca más gas, pues se va a abaratar, porque va a haber mayor oferta que demanda. Esto va a ayudar a que la Comisión Federal de Electricidad y otras compañías privadas van a tener más barato este combustible para producir energía eléctrica, y esto se va a reducir, se va a traducir en una reducción del costo del gas, de la gasolina, etcétera. Pero yo quisiera empezar por otras cosas. Uno, pues el 70% del recurso petrolero, que no es poco, es la quinta empresa mundial, ¿sí? En términos de rentabilidad. La 23, decimotercero, pero hay entre las 10 y 20 naciones con mayor reservas petroleras en el mundo. El 70% de su riqueza, de eso vivía el gobierno. ¿Qué va a pasar ahora? Porque Pemex deja de ser empresa pública y se convierte en empresa productiva. Entonces, y ya no va a administrar sus recursos, ni siquiera la Secretaría de Hacienda. Se crea un fondo nacional para administrar esos recursos, que al mismo tiempo es el que va a otorgar, vía previa autorización de la Secretaría de Energía, las concesiones y demás. En la práctica va a haber un desmantelamiento, no privatización, sino desmantelamiento de Petróleos Mexicanos tal y como lo conocemos. En términos de ingreso fiscal, incluso recaudatorio, política hacendaria, pues esto va a significar de entrada para el gobierno un serio problema, porque además en la reforma fiscal no se compensa, porque no se modificó el régimen fiscal de Pemex, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí yo ya veo en términos de gobernabilidad un serio desafío, un serio reto. Claro. Aquí habría que, yo me hago pues cargo de un análisis que ha hecho un grupo de expertos. Pemex no es una empresa quebrada. No lo es. Incluso la extracción de crudo por barril en México cuesta alrededor de $8. El costo de cualquier otra empresa de las grandes es superior, pero $13, $14. Sí, pero el régimen fiscal, ¿verdad? O sea, esas grandes compañías están acostumbradas a no pagar impuestos o pagar impuestos muy bajos en los Estados Unidos o en otras partes. También hay una dualidad de esquemas. Tenemos países en los que hay una solución estatal al problema de la explotación y de la política de energía, otros países que están en manos privadas y las mezclas, ¿no? Aquí en México yo creo que lo que ha faltado, porque quienes están reformando, que es centralmente el PRI ahora con la gran alianza que tiene con el Partido Acción Nacional, son en buena medida los responsables de la situación a la que llegamos. Claro. Entonces, ¿cómo les podemos creer en términos de legitimidad para que gobiernen si ellos son los culpables de la situación que tenemos en el país? Cuando uno oye Pemex aquí en Chihuahua, que somos un estado no ligado a la explotación de hidrocarburos o de gas, nos recuerda familia Fuentes, familia Zaragoza, o sea, nos recuerda que al amparo de Petróleos Mexicanos crecieron riquezas, ¿verdad? Los Bermúdez, riquezas enormes, mientras que no hay un sentido nacionalista instalado en la sociedad en la que se diga yo estoy orgulloso de que Pemex me pertenezca a mí, porque basta ir a cargar gasolina pues para darte cuenta que no es tuyo, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que es más que evidente que el Estado, en su fiscalidad, en su patrimonio propio para operar con la sociedad, va a tener mucha más dificultad para hacerlo, porque su interlocución en materia de energéticos pues va a estar con grandes tiburones mundiales que incluso pueden llegar a tener el peso económico del país mismo, siendo una gran empresa mundial. Y tan es así que estaba leyendo yo un reporte técnico también, donde dicen que
el cálculo del valor de las reservas estimadas, comprobadas, del solo Golfo de México, asciende a 3 billones de dólares. En el periodo de Fox a Calderón, fíjate, nomás para tener una dimensión, en 6 años, lo que sacaron ya con los contratos estos de utilidad compartida, etcétera, las empresas extranjeras, por servicios, perforaciones, etcétera, fueron 200,000 millones de dólares. O sea, en 10 años, pues ponle. Y dicen que para el año 25, estamos hablando, pues pueden extraerse, efectivamente, esos son 25,000, 30,000 millones de barriles, porque la idea es incrementar 1,5 millones más la extracción de barriles del actual que se está produciendo, y todo, ahí la pregunta es, ¿qué queda para la nación? Porque el petróleo se va a ir, lo van a refinar y van a rellenar las reservas estratégicas de Estados Unidos, porque eso está dicho por el propio gobierno de Estados Unidos, que ellos lo necesitan en términos de seguridad nacional. Y segundo, el dinero, tú lo dijiste ahorita, no pagan el impuesto. ¿Qué es lo que va a quedar para el país? Una experta consultora que estaba muy a favor y que ya después se puso medio dudosa, dijo, bueno, pues hay que negociar bien, dar transparencia y reglamentar el reparto de las utilidades. Dijo, el promedio internacional anda el 45% para la empresa, para el inversionista, sea nacional o sea extranjero, y el resto para el Estado. Eso todavía en México no está reglamentado. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de las repercusiones. London Café, un lugar para disfrutar. Para fríos, los de Chihuahua. Y ante las bajas temperaturas, protege tus tuberías. Primero cúbrelas con 2 capas de papel periódico, luego una capa de hule espuma y finalmente refuerza con cinta aislante o canela. Y así de sencillo te evitarás problemas este invierno. Prevenir es vivir. Chihuahua vive cuidando el agua para su progreso. Gobierno del Estado. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Estoy en el segmento anterior, estaba haciendo una reflexión sobre qué es lo que se va a quedar para México. El hidrocarburo se va, es un recurso no renovable. El recurso, si tomamos como verdad el cálculo que hacen los especialistas de 3 billones de dólares que hay en reserva, y nos queda, voy a decir, el 50%, ¿verdad? Pues mitad, para decirlo así. Pues entonces estamos hablando de 1.5 billones de dólares los que México tendría en ese esquema. Nos quedamos en petróleo y nos quedamos. Si hacemos las cuentas de lo que Pemex por sí mismo en las condiciones actuales, con un nivel de extracción menor, está generando, que son 700,000 millones de dólares, pues entonces yo no veo mucha ganancia. Por eso decía que es un problema de Estado, de visión de Estado. Claro, porque quienes nos están viendo podrán entender muy fácil que si tú tienes una riqueza grande, importante, pues ¿para qué la compartes? Desarróllala. Sí. Más que, pues tienes con todos los defectos que se le puedan poner, tienes una infraestructura ya instalada, una experiencia prácticamente centenaria en esto, nacionalistamente hablando, pues desde la época de Cárdenas, las posibilidades, la versatilidad que te da, que existen en Latinoamérica
Petrobras o que existen otras experiencias en Europa asociativas, ¿no? Lo que yo creo es que en términos de gobernabilidad, el nacionalismo, como una especie de religión secular para sentirnos integrados, que somos un país muy desintegrado, pero lo daba ese sentido de pertenencia de esa gran riqueza. Ahora ya no la vas a tener, porque está compartida a través de una serie de mecanismos jurídicos, algunos, que se han ido también construyendo para que los intereses mexicanos se estén decidiendo en cortes de fuera del país. Ese es otro tema. Ese es un gran problema, ¿no? Ahora, si lo ves tú desde el punto de vista de integración, bueno, pues recuerda que allá por los años 70, cuando platicábamos con Rolando Cordera, que él hablaba de que indefectiblemente México y sobre todo la franja norte del país pues estaban en un proceso de integración a la economía, a la economía imperial. Bueno, aquí ya no es la franja fronteriza, es el país entero y en su recurso estratégico mundial, que es el petróleo y la explotación del subsuelo, pues también para el gas, por ejemplo, ¿no? Que eso es otro tema muy importante, me parece. Yo creo que hay que dejar muy claro, nadie se opone a que México participe en el proceso de integración, porque eso además es imposible. No puede México como país pues estar aislado, ¿verdad? Pero también me gustó la frase que dijo Obama en uno de sus discursos, cuando dijo que habló de la globalización de los estómagos vacíos. Entonces vamos a hablar ahora de la globalización de los recursos expropiados, porque finalmente el tema fundamental no es si México se integra o no a una economía internacional, al comercio, sino en qué condiciones lo hace. Exacto. Ese es el tema, ese es el problema. Ahora, desde el punto de vista político, yo por lo que veo hay un alto costo para el gobierno de Enrique Peña Nieto, en términos pues de credibilidad. La gente tiene mucha incertidumbre, hay desosiego, no hubo las grandes movilizaciones, que ese es otro dato que es importante analizar desde el punto de vista sociológico. La gente no salió a la calle, como se había dicho, a protestar. Las defensas, incluso desde el punto de vista argumentativo, pues fueron consistentes, pero no tuvieron mayor eco, ¿verdad?, en la población. Y aquí yo me pregunto, en términos de sistema político, de régimen político, ¿qué aproximaciones tienes tú? ¿Hacia dónde va esto? Porque este binomio o esta alianza PRI-PAN en materia de reforma energética, pues de entrada muchos dicen va a dar al traste con el pacto, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, esto se les va a revertir, ahorita es un triunfo, lo andan celebrando, pero en la elección intermedia puede haber un cambio de escenario político. ¿Tú cómo ves todo esto? Mira, yo creo que el gobierno de Peña Nieto ha sido muy hábil, cuando menos en dos aspectos. Cocinar el pacto por México con una agenda cronológica en la que fueron encasillando pues a los actores políticos en las decisiones, en este caso centralmente al PAN y al PRD. Y el otro aspecto, el manejo de los tiempos en una sociedad altamente desinformada, hastiada con el hacer político y sin duda indolente. Cualquiera pensaría, teniendo una cierta visión estrecha de la realidad, que los mexicanos iban a andar en la calle oponiéndose porque les están quitando su riqueza. No lo vimos. ¿No lo vimos? No lo vimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el músculo social es muy débil y que vivimos al día de la persuasión que se hace de los mexicanos hacia lo efímero, hacia lo banal y no hacia lo esencial del futuro de este país. Y se nota una cierta precipitación. Quienes conocemos un poquito desde adentro las instituciones,
sabemos que nunca el constituyente permanente que va a refrendar en los congresos de los estados da una aprobación tan rápida. Ahorita van 6 congresos ya. O sea, en términos de tiempos quiere decir que ya de México les mandaron a todos los congresos el dictamen hecho nada más para que lo voten. Entonces tú te preguntas, ¿a quién representan nuestros representantes? A nadie. A nadie. Representan a una sociedad de la que están seguros de que no va a hacer absolutamente nada. Pero sin embargo hay una línea trazada de que esto no se acabará hasta que se acabe, haciendo la consulta, movilizando a un México muy diferente, porque si tú vas a las regiones petroleras, probablemente la gente tenga una visión diferente. Claro. Aunque Veracruz es de los estados que está rápidamente aprobó. Hacia el norte, donde la presencia de este nacionalismo es más tenue, ¿no? Creo que en este marco hay un alto costo que se va a pagar quizá a largo plazo. No estoy seguro si en la elección intermedia, pero sí se pagará. O sea, el desgaste de las instituciones. O sea, el hecho de que el Congreso de la Unión sea blindado, sea un búnker, de que esté la policía custodiando, que se estén protegiendo de la sociedad, el hecho mismo de que la izquierda tenga un comportamiento inadecuado, están para parlamentar, no para desvestirse, no para encuerarse en la tribuna, claro. ¿Verdad? Están para adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Yo digo, el Pacto por México es lo primero que cae por tierra, porque era ilógico, y yo al menos así lo manejé, incluso en un programa que tuve contigo, que la izquierda no se hizo cargo de la autonomía de la política. Bueno, a mí primero resuélveme claro. el tema básico de la soberanía nacional energética, ¿no? Después vemos los aspectos de soberanía popular, a ver si hay reelección de presidentes municipales, de diputados. Por eso no se va a morir la gente, ¿verdad? Pero si tú estás repartiendo el único pastel que te queda, ¿verdad? Entonces eso sí tenemos que discutirlo. Y creo que eso le va a empezar a pegar a la gente. Ahora, es una reforma hecha sin los mecanismos anticorrupción, porque el problema de este país se llama corrupción. Ese es otro tema fundamental. Y si algo se ha manejado corruptamente en este país, es la corrupción. Recordemos, nada más por señalar un dato, en la elección del 2000 se comprobó que a través del sindicato de Pemex y con recursos de Pemex le habían dado más de 1,000 millones a la Bastida para ser presidente de la República. Se comprobó con pelos y señales. O sea, que entre paréntesis, Jaime, reconoce públicamente ya la Bastida que él es representante consultor de empresas claro. de Europa. Así es. Nada más, perdón, te interrumpí. Bueno, pues yo pienso que no puedes tú darles una reforma de este tipo a gentes que vienen del privilegio económico y político en general, como es el grupo de Peña Nieto. Y creo que en el caso del PAN, mayoritariamente, se están yendo por un paradigma empresarial mundial. O sea, para ellos ese es el destino del país, pero no se están haciendo cargo de lo que tenemos acá en el país y de la propia historia. En este sentido, hay votos importantes de discrepancia en el Senado, pero que a mi modo de ver llegan tarde, son pronunciamientos, pueden jugar un papel retórico, porque el papel del parlamentario es adelantarse con sus representantes para tenerlos en reserva en la sociedad para la hora en que se estén tomando las Empezando por definir la agenda como tú bien lo señalas. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes de inmediato. Y me gustan mucho los deportes de combate. Mi madre desde pequeño fomentó el deporte, siempre buscó que hiciéramos alguna actividad física por la disciplina que fomenta el karate. Me enseña muchísimas cosas, a respetar a mis rivales, a ser responsable, a ser cumplido. Es mentira que no hay algún deporte que no te guste. Yo creo que a todos hay algún deporte que nos puede llamar la atención. No necesariamente tiene que ser en alto rendimiento, ¿verdad? Como recreación, como actividad física para tener una mejor salud. Por una universidad saludable, actívate. Soy Memo Domínguez, orgullo de ser Watch.
Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación que de verdad, pues, desde luego muchas de nuestras reflexiones, pues son eso, son reflexiones, aproximaciones a un escenario que estamos viendo, porque de que cambió el escenario político, cambió, que va a cambiar el escenario económico y social también. Como digo, yo sigo clavado con Gustavo Madero, para bien o para mal, pero de que va a haber cambios, ¿no? Entonces, hay un tema que me parece que es fundamental y que acabas de tocar. Uno, no es solo que pierde el PRI, o que pierde el PAN, o que pierde el PRD, son las instituciones. Y en este caso, los órganos de representación. Y esto para mí se traduce en un fortalecimiento de los poderes fácticos, que se supone que uno de los objetivos del pacto era acotar, combatir, frenar, ¿verdad? Dándole, reconociendo la pluralidad del país, rescatando el Estado de Derecho, ¿verdad? Y diciendo, bueno, vamos a hacer un pacto, una alianza para frenar y combatir monopolios, etcétera. Todo esto quedó en retórica. ¿Por qué? Porque, pues, finalmente, de lo que estamos hablando es de que hay una devolución de cesión de soberanía nacional, cesión de soberanía popular, cesión de abdicación de la representación popular. Bueno, esto es un daño institucional, ¿no? Claro. Yo creo que si nosotros nos comparamos, porque muchas veces nos encerramos hacia adentro, ¿no? Si nosotros vemos pactos internacionales, por ejemplo, España, los pactos de la Moncloa, había republicanos que aceptaron la monarquía, todo lo contrario. Había la prohibición del Partido Comunista, se acepta el Partido Comunista. Se ve la creación de una gran democracia parlamentaria. Los trabajadores en España, con los pactos de la Moncloa, renuncian incluso a los aumentos salariales, pero porque iba a venir una etapa de incorporación de España a Europa y toda la etapa de desarrollo que modernizó en muy poco tiempo a España. O en Chile, donde se va a un referéndum para ver si se queda Pinochet o se va y luego se construye una sociedad democrática más allá de los paradigmas económicos que se aceptaron ahí. Pero aquí en México no hay eso. O sea, estamos permanentemente improvisando. Yo lo decía antes del 2000, que el país necesitaba la abolición del PRI. No la abolición del PRI en cuanto a sus derechos políticos, sino decir, ya no hay partido de Estado. Ah, sí. Ya no hay partido de Estado y entonces hay un partido con el que nos las vamos a ver entre iguales en los procesos electorales. Entonces hay un deterioro político en el país que a mí me preocupa mucho, porque hay ocasiones en que siento que vamos hacia un sistema dictatorial. En ese sentido, el cambio de paradigma, si tuviésemos que armar un paralelismo de inicio de vida entre Peña Nieto y algún presidente de la República anterior, pues sería con Porfirio Díaz, porque se le está poniendo al presidente de la República todo el haz de herramientas imaginables para que negocie con las grandes compañías transnacionales y haga y deshaga con este país. Y tú puedes pensar que los capitalistas o los grandes corporativos van a pensar en la integración, van a pensar en sus intereses. Por supuesto. Van a pensar en sus intereses. Entonces, sí hay un cambio de época en ese sentido. Y creo que a una sociedad indolente, a una sociedad desinformada, a una sociedad cansada,
a una sociedad que ya se resignó a tener esto, pues fácilmente le sobreviene un hombre fuerte, un partido fuerte que se impone por un ciclo largo. Yo creo que eso es lo que está... Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Y de alguna manera yo me acordé, no sé si tú lo recuerdas, de aquella frase de Salinas, que transmitió a través de Pedro Aspe, en un programa, de que ellos aspiraban a una transformación trascendental. Claro. Que querían que el rumbo económico que ellos iniciaron perdurara. Hay un paréntesis ahí del proceso de alternancia, de transición. Ahora se da la alternancia y retoman el mismo modelo. Y aquí te quiero hacer una pregunta que uno se la hace obligadamente. Yo recuerdo en aquellos años, Jaime, a mí hasta de repente me entraron dudas porque yo me oponía abiertamente y tenía una columna y hacía referencia ahí al TLC, porque lo consideraba desventajoso para el país, que era una especie de desmontar lo que habíamos avanzado en términos de construcción de mercado interno, que estábamos en una situación de desventaja, etc. Pero se puso tanto énfasis en las ventajas, se vendió también la idea de que íbamos a entrar al primer mundo, que ya éramos parte de la Organización Mundial del Comercio, de los tantos países más desarrollados. Entonces, hoy escucho el mismo discurso en términos de que esto le va a abrir las puertas al país una nueva era de progreso, de reactivación económica, etcétera. Así, ¿hay algún fundamento? Yo me baso en lo del TLC, ¿verdad? En todo el proceso de privatización que se dio en los últimos años. Y veo que seguimos sin crecer. Exacto. Veo que el número de pobres en el país se ha incrementado, que los niveles de corrupción son mayores, nomás que antes eran de las arcas públicas, ahora son de las empresas públicas, todo ahí se quedó de las... en ese escenario, ¿qué va a pasar con él? Lo dijo también esa consultora, que no me puedo acordar el apellido porque tiene como apellido alemán. Dijo, para mí es sumamente preocupante que con el dinero que se va a mover pueda consolidarse un régimen autoritario. Yo creo que esa es una vertiente, el autoritarismo acrecentado. Y un autoritarismo que no va a necesitar violentar las leyes, ¿verdad? O sea, así como Adolfo Hitler llegó con la Constitución, ¿verdad? Recordemos que Hitler llegó con una elección popular, ¿verdad? Claro. Yo creo que esa es una vertiente que tenemos que encarar de cara a la sociedad con la prestancia, el talento que se requiere para este tipo de cosas, incluso poniendo el nacionalismo a discusión. Claro. Porque cuando se aprobó el TLC, México iba a tener una transformación que no íbamos a conocer este país en 20 años. Así es. Basta ver la pobreza patrimonial que hay en este país para darse cuenta que la vida le cambió a algunos, pero para el resto de los mexicanos no. Lo mismo se está ofertando una reforma energética que nos ofrece un futuro casi paradisiaco para México. No lo creo. Yo creo que aquí está la industria de la persuasión social y la existencia de representantes en el Congreso de la Unión y en los congresos locales que privilegian la disciplina partidaria, ¿verdad? Y no hacen su voto en función de los intereses de la sociedad. Por eso tenemos que decir que nuestros representantes no representan a nadie, ¿no? Y en el caso de Peña Nieto, bueno, pues es un proyecto mundialmente diseñado en otras partes del mundo que vulnera la soberanía nacional de este país, que nos hace regresar a una etapa de 1890, ¿verdad? Que generó pues toda la revuelta de la Revolución Mexicana de 1910-17, ¿no? Creo que en ese panorama estamos.
Desde luego no estoy hablando de que la historia sea cíclica y las cosas se van a repetir mecánicamente, pero pienso que por ahí están las cosas y también creo firmemente, y no nada más para los patriotas o para la gente de izquierda, que debemos reivindicar la política como una actividad autónoma de los intereses de la sociedad. Vamos al segmento final con este tema de cómo encarar, qué es lo que viene en términos de sociedad, qué es lo que puede hacer la sociedad, cuando menos para pues buscar otras opciones. Con el videobús siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el videobús sí nos conviene. Entramos al segmento final de reflexiones. Gemi, yo creo que esta situación que hemos estado conversando vuelve a situar en la agenda nacional un tema que me parece que es fundamental. Volver a discutir el proyecto de nación. En su acepción más, bueno, ¿qué país, qué nación, bajo qué términos, en qué circunstancias queremos los mexicanos? Porque creo que perdimos el rumbo. Y hemos caído en falsos debates, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho tu postura. Hay que debatir el nacionalismo, hay que debatir cómo nos integramos, cómo modernizamos efectivamente el país, cómo hacemos la reforma, pero teniendo claro para dónde vamos, porque esa prisa o ese condicionamiento de la reforma a intereses particulares, pues es muy peligroso para empezar, ¿no? Y yo creo que sí corremos el riesgo de echar al traste uno de los valores que a México le dio reconocimiento internacional, y creo que en el marco incluso de su pobreza patrimonial lo mantuvo con dignidad, como fue esa autodeterminación, esa soberanía, es su respeto a sí mismo como nación. Y yo creo que hay que volver a plantearse este proyecto. ¿Qué se puede hacer en esto? Mira, yo estoy muy decepcionado, efectivamente yo comparto contigo, estaba anunciado esto con mucha anticipación, los partidos de izquierda no lo pusieron en su agenda, estaban más preocupados con la reforma política electoral, como si esto fuera el tema. No han puesto en la agenda el tema de la inseguridad, de la violencia, que para mí, pues ahora hasta sospecho que a lo mejor la provocaron para generar temor, desmovilización, desarticulación social. O sea, ya empieza uno a pensar mal en esos términos, pero tampoco lo pusieron en la agenda. El tema del no crecimiento, de la pauperización, del crecimiento de la pobreza, precarización del salario, tampoco está en la agenda. Entonces, ¿cómo situar estos temas que me parece son la columna vertebral para empezar a discutir un proyecto global de nación? Bueno, hay quienes hablan del fin de la historia, ¿verdad? Que finalmente esta globalidad imperial y este capitalismo que está en todo el mundo ya llegó para quedarse, pues si no para la eternidad, para muchos años, ¿no? Y en ese marco hay una parte de razón que nos debe llevar a pensar que México, con un nacionalismo que piense en una especie de autarquía, que aquí lo vamos a hacer todo, ese camino está cerrado. Está cerrado. También hay que hacernos cargo de que en épocas en las que la política de dominación imperial es muy fuerte, pues las soberanías de los países se disminuyen, ¿verdad? Se vulneran. Entonces, México tiene experiencia histórica en esto. Yo siempre he recordado cómo Venustiano Carranza hacía esperar a los representantes de los Estados Unidos hasta 3 o 4 días ahí haciendo antesala, ¿no? Y cómo les llegó hasta incautar sus bancos en algún momento. O sea, no es lo mismo tener, como en el caso de Lázaro Cárdenas,
durante la expropiación petrolera a la nación entera prácticamente apoyándose a tener un gobierno desligado de la sociedad en manos de los intereses. Tú ves a los gobernantes mexicanos diciendo, no, es que andamos en China, andamos en tal parte buscando que vengan al país. Ajá. Y luego ves a los grandes inversionistas del país buscando también exactamente lo mismo, pero nunca apostando sus recursos con riesgo, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es que la alternativa para la sociedad mexicana solo puede venir independientemente de partidos, de patriotas, de gentes que quieran a este país, de gentes que estén buscando el compromiso para resolver los grandes problemas nacionales. O sea, se tiene que formar un bloque que tenga una alternativa y que tenga una visión de mundo, ¿verdad? Claro. Porque lo más fácil es decir, nuestra religión es el nacionalismo y como México no hay dos y entonces aquí nos quedamos. No, pues ya eso siempre ha estado superado. Así es. Siempre ha estado superado de... Y fue un factor incluso de manipulación. Sí, exacto. Entonces, aquí en este país pienso que tenemos que hacer un inventario de lo que tenemos, de lo que necesitamos y empezar un ciclo imaginativo de cómo transformar las cosas. Porque no nos podemos quedar compactos entre los cupulares, entre los partidos, que sustituyen a las instituciones, que las desvirtúan totalmente, que a la hora del manejo de la agenda, pues prioricen temas y dejen al final los últimos, y que aparte le permitan, en este caso a Peña Nieto y al Partido Revolucionario Institucional, utilizar para unas reformas al PAN y utilizar para otras reformas al PRD, ¿verdad? O a la izquierda en general. Creo que ese esquema está superado, pero tampoco tengo claro cómo se tiene que vertebrar una alternativa diferente. Y que no sea nada más para la búsqueda del poder, ni sea nada más para las posiciones gubernamentales o congresionales. Creo que se debe ir mucho más allá y creo que es pues indiscutiblemente el gran reto a la hora de que la riqueza nacional principal está en vías de ser entregada ya sin los candados, sin las trabas que históricamente la Constitución del 17 puso. Y aunque no me quiero caer así en el historicismo, en este país, en México, cuenta mucho la historia. No por nada, en la historiografía general se compara mucho a Francia con México, mejor dicho a México con Francia, ¿verdad? Y esto que acaba de decir, con esto cierro esta interesantísima entrevista, me recuerda un libro de un autor norteamericano que decía, hay que gobernar con la historia, porque no en una concepción historicista, sino recordando justamente cómo se construyó este país. Así es. Jaime, pues muchas gracias por esta conversación. No, al contrario. A usted por su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.